Dos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González. Yo me honro en presentar al abogado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal. Él es Román Villanueva Tostado, quien es también catedrático en universidades como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas. Actualmente es socio de la firma Respaldo de Negocios. Muy buenos días, Román. Hola, Karina, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues tenemos muchísimas preguntas precisamente en materia del derecho fiscal. Y bueno, vamos a empezar. ¿Te parece bien? Primero, ¿cómo afecta una pandemia las finanzas de las empresas actualmente? Mira, Karina, la empresa yo creo que nunca se pudo haber preparado para una pandemia. Tenemos la pandemia del siglo, porque si bien es cierto, ya el siglo pasado habíamos pasado ya por una crisis sanitaria, lo cierto es que a pesar de que desde diciembre ya sabíamos que se acercaba el problema de nuestra pandemia, no estaba ninguna empresa, ni organización, ni gobierno en el mundo preparado y listo para enfrentar las condiciones económicas como actualmente las estamos viviendo. Si a eso le agregamos que México estaba pasando ya por una crisis económica o estábamos empezando a entrar a una crisis económica, Ujú. pues ya te podrás imaginar en las condiciones en las que se encuentra tanto la industria como el comercio en nuestro país. Claro. Oye, ¿existe algún apoyo, por ejemplo, ahorita de apoyo del gobierno para los contribuyentes a fin de que puedan reactivar su economía, estas empresas de las que hablamos? Fíjate que el gobierno ha sido muy puntual en decir que los apoyos pues van a ser muy pequeños en cantidad, Ujú. muy distribuidos a personas de una capacidad económica pequeña, y ha dejado en realidad a toda la población en realidad sin apoyos. El mundo se ha volcado en establecer estrategias principalmente fiscales y económicas para tratar de apoyar a las empresas, y en México no lo hemos visto así. En México tenemos que generar condiciones nuevas Ujú. a través de la organización empresarial para encontrar mecanismos de solución a conflictos que el Estado simplemente se ha mantenido al margen o no ha querido ayudar para apoyar a las empresas que están pasando una situación económica muy difícil. ¿Y este mecanismo de qué habla, en qué consiste exactamente para Mira, quitar estas obligaciones a cargo de los clientes? eh, algunas empresas, mira, lo más importante es primero reconocer cuál es la situación que va a enfrentar una empresa una vez que la nueva normalidad llegue a la sociedad. Nos vamos a enfrentar con que tenemos compromisos pendientes de cumplir, que se tienen que cumplir siempre y cuando otros compromisos también se puedan hacer efectivos a favor de la empresa. Ujú. Estamos en una relación en el que todos estamos, queramos o no, vinculados, en el que para yo poder enfrentar pagos con mis trabajadores, pues primero tengo que recibir los pagos de mis clientes, que a su vez se han tenido la necesidad que retrasar porque sus negocios se han visto cerrados. Y Claro. entonces nos vamos a encontrar con una serie de oportunidades para las empresas en el que sí necesitan siempre contar con la valiente y la eficaz asesoría de parte de los abogados, porque los abogados somos los especialistas en la norma. Nosotros somos los que les podemos diseñar las estrategias para poder enfrentar riesgos tanto económicos como legales que puedan tener en el corto, mediano y largo plazo. Claro, porque he visto muchísimos casos aquí, al menos en Cancún, que tú sabes que vivimos del turismo, que muchas veces separaron los pagos por parte de los hoteleros a los pequeños proveedores o los grandes proveedores y están parados desde hace meses y a su vez ellos les deben a las compañías sus productos que vienen de Japón, de Estados Unidos, de China. Yo sé que obviamente estamos todos ligados, como dices, y bueno, van a enfrentarse legalmente a muchos temas. Estas nuevas empresas a esta nueva normalidad. ¿En qué consisten esta parte legal? Mira, nosotros lo que queremos es brindar el apoyo a las empresas para que a través de los distintos mecanismos legales que actualmente ya existen, podamos ir ayudando a las empresas a que ganen tiempo y establezcan condiciones de viabilidad y funcionamiento. Sabemos que hay obligaciones que son ineludibles que hay que pagar, por ejemplo, pues los sueldos, los gastos operativos, todos estos gastos que no pueden ser
cambiados en el tiempo y en la forma, nosotros tenemos la posibilidad de generar estrategias, ya sea por la vía de la negociación, a través del arbitraje y ya en casos muy extremos en suspensión de pagos o en quiebras, que son ya procedimientos judiciales perfectamente bien establecidos, con la posibilidad de generar condiciones para que las empresas sobrevivan. Sabemos lamentablemente que ya muchas empresas ya están en condiciones de inoperabilidad, es decir, que aunque quieran, estos 2 meses que tenemos de encierro han generado que ya ese equilibrio pues ya no lo tengan, es decir, sus deudas son mucho más altas que la posibilidad de generar ingresos y que ya muchas de ellas ya no van a poder abrir. Es lo que Queremos apoyar a aquellas empresas que sí puedan trabajar. Es lo que se enfrentan, porque finalmente la nueva normalidad también indica que tienen que trabajar al 30 o al 40% de su capacidad, lo cual ve mermado, tienen que aumentar y pagar todos aquellos gastos que no tenían previstos para productos de sanitización y todo esto, desinfección legal, o sea, todo esto. ¿Cuál es la actitud realmente que deben asumir estas empresas frente a estos gastos, a estas obligaciones fiscales? Fíjate que yo creo que lo primero que tiene que hacer la empresa es identificar cuál es el tamaño de su problema. Ajá. A veces es la actividad la que le lleva al empresario a no conocer con precisión cuáles son los compromisos urgentes, cuáles son los importantes y cuáles son los que se pueden cambiar a lo largo del tiempo. La ley actual es muy clara en el sentido de que primero hay que cumplir con los trabajadores Ajá. y después ya veremos qué pasa con el fisco y con los acreedores. Nosotros tenemos la capacidad de generar a través de una supervisión, una revisión global a la empresa, ver cuáles son las condiciones en las que actualmente se encuentra y cómo podemos ayudarles para enfrentar tanto compromisos con trabajadores como con proveedores, con clientes y evidentemente también con los compromisos fiscales que en algunos casos pues tendrán que irse aplazando porque el gobierno es el que debe reconocer primero que ante la falta de movimiento económico, los ingresos tributarios evidentemente se van a caer. Entonces, lo más recomendable es acercarse, consultar, saber en qué condiciones está la empresa para poder desarrollar una buena estrategia para volver en esta reactivación, ¿no? En la nueva Sí, la normalidad. estrategia no es parcial, no es arreglar un problema, es primero identificar cuáles son los problemas que pueden enfrentar y hacerles un traje a la medida, ayudarles a ir atendiendo cada una de las circunstancias que van a ir enfrentando para que a lo largo de los meses, este año va a ser un año muy complicado, pero que el próximo año puedan estar en condiciones de poder trabajar en condiciones más favorables y exitosas. Oye, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado ciertos puntos. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, a dónde se pueden dirigir en caso de que quieran, pues, abordar más a profundidad este tema, Román. Mira, tenemos una página que se llama respaldodenegocios.com. En Ujú. esa podrán encontrar la información más especializada, más específica y los números de contacto para que nosotros nos pongamos inmediatamente en comunicación con ellos y podamos ayudarles a resolver cualquier tipo de conflicto. Pues te agradezco mucho. Él fue el licenciado Román Villanueva, yo soy Talina González. Continuamos aquí en Caribe Empresarial. Gracias, Talina.